Muy bien, comenzamos entonces formalmente con esta segunda parte del seminario Antimafia aquí en el auditorio de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. Esta tercera mesa va a tratar sobre medidas de prevención a cargo del Procurador Suplente Nacional Antimafia y Antiterrorismo, doctor Michele Del Prete, quien será la encargada de moderar el espacio de las preguntas y el tiempo de la disertación es la señorita Emilia Ismael. Bienvenidos y los escuchamos. Muchas gracias, Mariana. Vamos a dar comienzo a la presentación del doctor Michele Del Prete. Ingresó en el Poder Judicial en 1993 como fiscal adjunto. De 2001 a 2007 fue asignado a la sección de distrito contra el terrorismo de la Fiscalía de Nápoles y participó en relevantes investigaciones y juicios sobre terrorismo internacional islámico. De 2007 a 2017 fue asignado a la Dirección Antimafia de Nápoles, desde donde se llevaron a cabo investigaciones y juicios que concluyeron en el arresto y la condena de varios jefes de la camorra, en algunos casos atrapados en el extranjero tras largos periodos de inacción. El doctor Del Prete acredita también experiencia en el campo del narcotráfico y las medidas de prevención contra la mafia, como titular de diversas investigaciones relacionadas con organizaciones involucradas en el tráfico internacional de drogas y de procedimientos contra la de los bienes obtenidos gracias al lavado y la reutilización de ganancias ilícitas. Desde mayo de 2017 ha desempeñado las funciones de fiscal nacional adjunto en la Dirección de Lucha contra la Mafia y Antiterrorismo en Roma. Invitamos al doctor Del Prete a dar comienzo a su exposición. Buonasera a tutti. Buenas tardes a todos. Permítanme agradecer a todos los organizadores, particularmente al diputado Iglesias, a la Embajada Italiana y a todos los que participan de este interesante e importante seminario que nos permite, digamos, hacer un intercambio de experiencias y de hacerles ver a todos ustedes cuáles son los instrumentos que están a disposición de la magistratura italiana y que, digamos, desde hace años usamos para luchar contra las mafias. El tema que me asignaron también sé que para ustedes los argentinos es bastante nuevo, es justamente el de las medidas de prevención, en particular las de prevención patrimonial. Les voy a decir cuál fue el excursus histórico, el punto de llegada en nuestro ordenamiento, pero antes de identificar y describir cuál es el sistema de las medidas de prevención usados, empleados en la lucha contra el crimen, la criminalidad organizada, en la lucha contra las mafias, evidentemente que quería simplemente subrayar, porque ya lo hicieron un poco mis colegas, que se llegó a este tipo de legislación. Ya ustedes entendieron en estos primeros 2 días que los instrumentos que los legisladores italianos pusieron al servicio de la magistratura son absolutamente eficaces, que nosotros usamos ya desde hace décadas. Alguno lo recordó ya incluso ayer, que son instrumentos que como fruto de una actividad que algunos de nuestros colegas, sobre todo colegas sicilianos, han pagado con no solo magistrados, sino también personas de las fuerzas del orden y de la sociedad civil, han pagado con un precio muy alto y, digamos, importante, es decir, con su propia vida. El sistema italiano es un sistema absolutamente, digamos, completo. Si quisiéramos analizar todas las normas, hoy también se hizo referencia a las normas en materia de detención con régimen especial. Ma è un sistema che soprattutto... Pero es un tema que en las últimas décadas es una novedad absoluta en la organización criminal, aquellas históricas, como está descrito aquí en esta diapositiva, la mafia siciliana de la que hablamos ayer, la camorra, que fue evocada en varias ocasiones, y también la 'ndrangheta, de la cual mañana les voy a hablar porque tiene intereses muy fuertes aquí en Sudamérica con el tráfico de drogas. Y hay una cuarta mafia muy más reciente que tiene que ver con otra zona del sur de Italia, que es la
Sacra Corona Unita en la región de Puglia. Son las mafias históricas, tradicionales, las que nacieron y que están presentes, sobre todo en el sur de Italia, pero que ya desde hace mucho tiempo, desde hace décadas, han demostrado que conocen muy bien el camino para poder expandir sus propias fuerzas y su potencia económica, sobre todo, no solo en el sur de Italia, y en el centro y también en el norte, y como algunos ya subrayaron, también en Europa y en el mundo. Decía que todo este recorrido que ustedes están en cierto modo viviendo con nosotros en estos días es un recorrido que fue elaborado a lo largo del tiempo. Seguramente, digamos, ha surgido en momentos muy difíciles de nuestro país, pero que desde un momento en particular tuvo una especie de aceleración, digamos, una especie de empuje hacia la adopción de instrumentos cada vez más eficaces para luchar contra las mafias. Quisiera recordarles solo con una foto. Estas fotos, no sé cuántos de ustedes conocen, varias veces fue nombrado aquí Giovanni Falcone, que es el símbolo de la lucha contra la mafia. Él inspiró la creación de nuestra oficina de la Dirección Nacional Antimafia, pero hay otro importante protagonista que fue también asesinado en otra masacre muy cercana a la de Falcone. Recuerdo muy bien ese periodo, porque yo apenas estaba haciendo los concursos para ingresar en la magistratura y justamente me estaba preparando mi examen definitivo que después me va a llevar a ser parte de la magistratura en el 93. Ven ustedes que una de las frases, no es la única importante, que es recordada cuando se habla de estos dos colegas, que muchos definen como héroes, ellos se definían simplemente como servidores del Estado. Es una frase muy importante que nosotros los magistrados italianos, sobre todo los que nos ocupamos de la lucha contra la mafia, sentimos muy profundamente. Su sacrificio es un sacrificio de todos los que pagaron con su vida, o sea, es un sacrificio que ha llevado una idea nueva de lucha contra las mafias y que puede ser llevada adelante no solo por los magistrados, sino también por todos los protagonistas, sobre todo en la sociedad civil, ese concepto según el cual también después de la muerte de dos personajes tan importantes y comprometidos contra la mafia, sus ideas siguen adelante y pueden ser aplicadas en un espíritu absolutamente nuevo que fue el que después llevó en los años sucesivos, como les voy a decir, a la aprobación de una serie de normas cada vez más eficaces para luchar contra la mafia. El sistema italiano entonces ha comprendido cuánto las mafias aún antes del Estado y por lo tanto de la magistratura que llevaba adelante las investigaciones, comprendieron que la clásica criminal actividad, y aquí se refirió un poco al ejemplo del mafioso con la escopeta y la gorra, tenía que justamente insertarse dentro de un mundo diferente que era el mundo económico, que después fue facilitado por la globalización, digamos, por la informatización. Las mafias entendieron que todo lo que eran los resultados de su actividad criminal, sobre todo de actividades muy beneficiosas económicamente como el tráfico de drogas, pero no solo, muy pronto tenían que ser invertidos nuevamente esos beneficios, reutilizados para acumular cada vez más riqueza. Y por lo tanto, el verdadero problema que ya desde hace algunas décadas se actúa contra la mafia es el de atacarlas no solo desde el punto de vista penal clásico, a través de un procedimiento que lleve justamente a la afirmación de las responsabilidades, que es el primer y específico objetivo de la magistratura que juzga este tipo de delitos, sino también el de quitar, hacer de tal manera que las mafias no tengan esa riqueza, ese poder que deriva justamente de la acumulación de dinero y de bienes y que hace que estas organizaciones sean, digamos, que han sabido infiltrarse ya en la economía, digamos, legal y que condiciona, en cierto modo, la actividad económica de nuestros países. Nuestro legislador, por lo tanto, ya lo recordaba antes, en relación a otro evento del 92, trágico también, aprobando una ley que preveía, la del 1992, la posibilidad de intervenir con el secuestro de prevención en referencia a bienes considerados vinculados con la actividad de la organización mafiosa. Evidentemente hay muchos años después que para poder poner en acto esta ley, pero hubo una serie de intervenciones sucesivas que llevaron también a la aprobación de este instrumento que es
identificado por nosotros como secuestro ampliado. Se trata de instrumentos que tienen una especie de doble vía. Por un lado, el legislador italiano entiende a un cierto punto que con el fin de atacar cada vez más a las mafias, la mafia, bajo el perfil patrimonial, no basta solo el procedimiento penal, o sea, no basta ya intervenir secuestrando y confiscando esos bienes que están directamente relacionados con la actividad criminal, que son el producto, el beneficio, el precio, sino que es necesario también identificar toda una serie de bienes, de empresas, de actividades, en fin, que la organización mafiosa, las organizaciones realizan a través de los propios miembros, pero también a través de sujetos aparentemente que no están involucrados dentro de la asociación y que es justamente la interposición ficticia de persona. Son instrumentos que desde los años 80 y después 90 son aplicados. Por un lado, uno es el secuestro en la sede de la prevención, que vamos a ver la referencia, y la otra es la confiscación ampliada, que presupone por primera vez la posibilidad de secuestrar bienes que, aún no siendo el fruto, el producto del delito, son bienes que están de alguna manera vinculados con la actividad mafiosa. Por lo tanto, no se puede justificar su proveniencia y con respecto a los cuales se demuestra justamente una desproporción entre el beneficio, los ingresos declarados del sujeto que tiene una determinada actividad y justamente la actividad económica que realmente realiza. La verdadera novedad, digamos, de esta observación patrimonial tiene que ver justamente con estos ingresos. Voy a decir que el delito de prevención pueden ser personales o patrimoniales. Tengo la tarea entonces de enfrentar el tema de los patrimoniales porque, como decía antes y como se les dijo ya, en el ámbito de las medidas restrictivas, el proceso penal ha sido considerado desde siempre un proceso absolutamente suficiente, de tal manera que tenemos, como se decía antes, instrumentos como el 41 bis, pero también en ese sector nuestro legislador ha tenido y previsto la posibilidad de aplicar medidas de prevención prescindiendo de un específico proceso penal a sujetos que son considerados peligrosos socialmente y que están sujetos con justamente asociaciones de tipo mafioso que realizan, se ocupan de contrabando, falsificación, etcétera. Con la medida de prevención justamente se aplican también a sujetos, las medidas se aplican a sujetos que también actúan actos de corrupción que no están dentro de contextos criminales, o sea, dentro de la criminalidad, del crimen organizado, pero que también se presupone que ese tipo de conducta está fundamentado o basado en un mínimo de vínculo, de asociación con las asociaciones mafiosas, o sea, el acto de corrupción u otras actividades que están vinculadas no necesariamente son realizadas en forma individual, sino vinculadas con alguna asociación. Les decía también al comienzo que este tipo de discurso con el tiempo han tenido que enfrentar varios problemas que enfrentó también la jurisprudencia, no solo la italiana, sino también europea. Se llegó entonces a un pleno reconocimiento del secuestro, por lo tanto de la confiscación que después termina en la sede de prevención también a nivel europeo y particularmente se han reconocido como legítimas las medidas de prevención, tanto en el ámbito, digamos, interno de la Corte de Casación, pero también a nivel internacional, como por ejemplo en el caso de la Convención de las Naciones Unidas del 2003 contra, y también en la sociedad, y también en el contexto europeo en la Corte sobre los Derechos Humanos, que reconoció también desde 1994, por lo tanto es un recorrido que podemos decir está consolidado, la absoluta legitimidad de una medida de prevención personal o patrimonial que se distinga, que se diferencie del secuestro y la confiscación en sede penal y que tenga como presupuesto no solo una condena, sino también
frente a la cual se declara la responsabilidad en un proceso penal, sino una condición que implique necesariamente un indicio, una prueba sobre ese sujeto que no es ya un sospechoso nada más, que pueda demostrar entonces su vínculo con organizaciones criminales. Les he citado entonces algunas de las normas que han reconocido a nivel internacional, decía antes, es compatible justamente con la Convención Europea sobre los Derechos del Hombre, y se está estudiando en Europa porque este modelo se compara con otros ordenamientos, un reglamento de la Unión Europea que pueda reconocer expresamente para todos los países de la Unión Europea las medidas de prevención. ¿Cuáles son las condiciones para que se pueda aplicar una medida de prevención? Normalmente nosotros estamos acostumbrados a pensar, sobre todo quien se ocupa de derecho penal, que se puede llegar a una confiscación preventiva después de un embargo de bienes solamente cuando estos bienes están vinculados con una actividad criminal y cuando dentro de un procedimiento se afirma de manera definitiva la responsabilidad penal del sujeto. Bien, esta posibilidad es la clásica, que seguramente ustedes también tendrán en el ordenamiento argentino, junto a esta posibilidad. Y lo digo junto porque ambos procedimientos se pueden activar de manera paralela, de manera indistinta o de manera conjunta. Tenemos entonces el procedimiento preventivo que permite aplicar y embargar bienes que están vinculados a una organización criminal o bienes de los cuales disponen sujetos que forman parte de esta asociación, respecto de los cuales a estos bienes los sujetos no pueden justificar el origen y además hay una desproporción respecto de la ganancia declarada y la actividad efectivamente desarrollada o declarada. Ustedes advertirán que la diferencia es que son dos procedimientos que pueden ser puestos en marcha simultáneamente, o sea, se puede activar un proceso penal y un procedimiento de prevención o independientemente. Obviamente la evaluación que hace el Ministerio Público, que es el titular principal y protagonista de la propuesta de las medidas de prevención, pero el procedimiento siempre es un procedimiento judicial. No tenemos autoridades administrativas que intervengan en el procedimiento. Tenemos un tribunal, una sección especializada, que es la sección de medidas de prevención, que tiene un procedimiento que tiene todas las garantías previstas en el proceso penal. Obviamente es un procedimiento rápido, solamente tiene que ver con el aspecto patrimonial relacionado con la organización criminal y es un procedimiento que presupone una problemática relacionada con la gestión durante la fase del procedimiento del bien secuestrado, de los bienes secuestrados. Estos bienes hay que administrarlos, piensen en empresas y piensen también en inmuebles que son embargados y que después va a desembocar en una confiscación que va a permitirle al Estado incorporar en su patrimonio ese bien. Después el problema es el destino que se le va a dar a ese bien confiscado. Decía entonces algunas condiciones que están previstas por nuestro sistema, por nuestro ordenamiento. Dijimos que se debe tratar de bienes relacionados, vinculados a un sujeto al que se lo acuse de delitos de tipo mafioso, asociación con destino de tráfico de estupefacientes, pero también con fines de corrupción o de falsificación y otros delitos como la trata de personas o la esclavitud y otros delitos que están enumerados en nuestro Código Antimafia. Los procedimientos preventivos, y esto para decirles hasta qué punto se agregó un reconocimiento importante en nuestro ordenamiento, hoy aparece en el libro primero del Código Antimafia italiano, que el legislador aprobó en el 2011. Hago un paréntesis. Es cierto, nosotros tuvimos en nuestro país momentos terribles. Llegamos a esta legislación
como consecuencia de momentos muy trágicos que marcaron la vida de nuestro país. Pero también hay que reconocerle al legislador italiano que puso a disposición de la magistratura italiana en este ámbito y también en el ámbito del terrorismo que vamos a ver, sobre todo a partir de otros eventos trágicos. En el 2001, después de las Torres Gemelas, puso a disposición una serie de instrumentos que son considerados no solo por los magistrados italianos, sino en toda Europa y quizás en el mundo, como instrumentos que están a la vanguardia en la lucha contra el crimen organizado. Tengo que agregar que gracias a estos instrumentos que se inspiraron en quien pagó con su vida la lucha seria llevada adelante contra las mafias, nosotros logramos obtener resultados muy importantes, con gran dificultad en la gestión, lo que se decía antes respecto de los colaboradores y también en general de las delicadas investigaciones que a veces se hacen enfrentando al mundo político. Pero seguramente se puede afirmar que esta estructura, en general la estructura de nuestro país, que está hecha de 26 fiscalías de distrito y una Fiscalía Nacional Antimafia, es una estructura que ha llegado a obtener resultados increíbles, increíbles sobre todo en los últimos 20 años, y que sigue desarrollándose y tomando nota de cuáles son las exigencias que derivan de la transformación misma de las organizaciones mafiosas. Una transformación que sobre todo llevó a fortalecer y a cada vez más poner de manifiesto la acción de lucha sobre los patrimonios de las mafias. Las mafias tienen su oxígeno en el dinero. Hace mucho tiempo la potencia, la fuerza de las mafias estaba en las organizaciones de tipo militar. Hoy algunas organizaciones necesitan menos de ese brazo militar y necesitan cada vez más de sujetos que formen parte de la categoría que nosotros llamamos de cuello blanco, que sostiene y apoya la infiltración de la mafia en el ámbito de los sectores económicos. La mafia invierte, la mafia maneja sectores completos como el de la restauración, el de las empresas que tratan y disponen la basura, los residuos, etcétera. Y manejan este patrimonio no solo, y hablo en Italia, no lo hacen solamente en Italia. Saben que en algunos países fuera de Italia, en Europa y fuera de Europa, es mucho más fácil invertir y mucho más fácil mimetizar el patrimonio mafioso y enriquecer todavía más las arcas de estas organizaciones, porque el lavado y la reinversión de estos capitales no está controlado en algunos países o incluso se los recibe de manera positiva. Cuando nosotros fuimos a algunos países en Europa, estoy hablando de Londres, o sea, un país importante, una ciudad muy importante, Londres, cuando fuimos a decirles, ojo, porque nosotros tenemos la prueba de que determinadas inversiones se hacen en este país y en esta ciudad, porque la legislación de este país no es eficaz en la lucha contra la mafia, se nos contestó, se nos respondió incluso con alguna actitud fastidiada, que en definitiva se trataba de empresarios que producían riqueza, que esos empresarios de alguna manera actuaban como un motor de desarrollo para ese país al llevar su riqueza. O sea, todo esto nosotros lo escuchamos decir de un país civilizado, un país que tiene anticuerpos. Imagínense si estamos hablando de países donde hay situaciones de pobreza, de empobrecimiento, de crisis. Y no hablo de América Latina, hablo, por ejemplo, de los Balcanes, donde pasaron de regímenes dictatoriales de izquierda a regímenes más o menos democráticos en las últimas décadas. Ustedes imagínense que es mucho más fácil para la mafia actuar en estas áreas. Y tal como se ha demostrado a través de algunas investigaciones, el mismo día en que cayó el muro de Berlín, algunos mafiosos importantes ya habían pensado invertir en el este europeo porque esa era una nueva frontera donde los capitales ilícitos tenían que llegar. Yo a veces me pregunto de qué manera estas personas que tienen un bajo nivel cultural pueden tener esta capacidad de ver incluso más allá y prever la posibilidad de un enriquecimiento mayor más allá de las fronteras italianas. Los ejemplos abundan, incluso del intento concreto ya
de ir más allá de las fronteras nacionales y obtener apoyo también en países extranjeros, porque muy a menudo en estos otros países se presentan con la cara limpia, con saco y corbata, como empresarios que llevan plata, que obviamente tienen un perfume que todos perciben, aunque a veces hacen de cuenta que no lo notan. En nuestro país entonces fue necesario incorporar un procedimiento que permitiera intervenir también en aquellos lugares donde el magistrado y el juez del proceso no tenían la posibilidad de demostrar con las pruebas típicas del proceso penal que ese bien estaba relacionado con la actividad. O sea que existen áreas que son contiguas, mundos que favorecen desde un punto de vista patrimonial el poder de las organizaciones criminales. Entonces hay que ir a atacar esos patrimonios. Hay que sustraerle a la mafia ese oxígeno que les permite aumentar su poder a través del enriquecimiento. El procedimiento entonces puede activarse en base a algunos presupuestos que son mucho menos rígidos que los de un proceso penal. La propuesta se pone en marcha a través del Ministerio Público, porque de todas formas es un procedimiento jurisdiccional y generalmente el fiscal competente es el fiscal de distrito, donde la persona tiene su domicilio y que generalmente coincide con el Ministerio Público que está procediendo también con las investigaciones, porque la actividad de intervención se desarrolla, dado que es una intervención específica con los patrimonios de la persona y de las personas relacionadas con el que está inculpado, es obviamente una actividad judicial clásica. En el Código Antimafia, dado que se contempla que el poder de propuesta puede ser para la Fiscalía de Distrito y también organismos de la policía, que son el jefe de la policía, estos tienen que estar en coordinación con el fiscal de distrito para evitar que se presenten en el tribunal propuestas que no estén coordinadas o que puedan complicar la evaluación de la situación por parte del juez. La competencia, como ya les dije, se le atribuye también a un tribunal especializado en el tratamiento de la materia. Es inútil esconder que también en nuestro sistema, nosotros mismos los magistrados, tuvimos un periodo de rodaje, de entrenamiento para comprender la utilidad de este instrumento. Y tampoco les voy a esconder que en la primera etapa de esta fase, de estas medidas, no eran muchos los magistrados que habían comprendido la utilidad de estos procedimientos, porque evidentemente las investigaciones patrimoniales son complicadas, son investigaciones que tienen que basarse en un personal de policía judicial especializada. Y nosotros tenemos en nuestro sistema un órgano que está en la guardia de finanzas, que tiene competencias específicas en investigaciones patrimoniales. Y hoy tenemos, gracias a los instrumentos de informática, la posibilidad de confirmar la existencia de patrimonios de sujetos que están directamente relacionados o que forman parte de la asociación mafiosa o que tienen a su nombre bienes que por cuenta de los miembros de la organización mafiosa. Y esto se relaciona con bancos de datos de la AFIP italiana. También están los bancos de datos de los registros inmobiliarios, los registros de propiedad y también los registros bancarios, que en algunos países, como ustedes saben, Suiza, entre todos, durante muchos años fueron investigaciones imposibles de realizar, porque mucho patrimonio del que se llevaba fuera del país era llevado a Suiza, y Suiza no colaboraba en absoluto judicialmente y no brindaba a los investigadores datos o pruebas en materia de patrimonio bancario en los bancos. Este tribunal siempre se especializó cada vez más y hoy tenemos en los tribunales de distrito colegas altamente especializados y, como ya les dije, se logra incorporar al patrimonio de los Estado bienes que deben considerarse bienes útiles no solo para la riqueza del Estado, sino también simbólicamente. Son bienes que se les saca a las organizaciones mafiosas. Junto a este procedimiento, que es precisamente el preventivo con embargo y confiscación de bienes, para los cuales que no se puedan justificar o que sean desproporcionados entre la ganancia declarada y aquella verificada,
está el instrumento de la confiscación ampliada, que es un instrumento que se incorporó en el 92 y que, a diferencia de las medidas preventivas, se aplica en el proceso penal, pero no es la confiscación clásica. Seguramente entenderán los colegas que se dedican a derecho penal, esa confiscación obligatoria que tiene que ver con la ganancia consecuencia del delito. O sea, la clásica es aquella que es el precio de la corrupción, cuando yo pesco en el acto al corrupto que está recibiendo la suma de dinero. Entonces, la confiscación ampliada tiene que ver con aquello que no está directamente vinculado como producto, beneficio, precio, sino que está en posesión del sujeto relacionado con la asociación criminal. Y es necesario bloquear esto para que esa riqueza no produzca nueva riqueza en base a utilidades obtenidas de manera ilegal. Entonces siempre sigue siendo necesaria una condena penal, o sea, un proceso a todos los efectos, una prueba de la situación penal, y será necesario probar también el concepto de la desproporción entre la ganancia declarada y la efectivamente realizada. Este concepto de desproporción, que parece tan sencillo en los procedimientos de prevención, es difícil de probar, porque obviamente estos sujetos, los de cuello blanco, nosotros decimos de guante blanco, se presentan con asesores especialistas que tienen la habilidad de justificar cualquier tipo de transferencia o traslado de propiedad sobre los bienes. Recuerdo algún procedimiento donde algunos jefes de la camorra habían comprado grandes inmuebles muy importantes y que convenientemente habían hecho asignar a prestanombres o a algunos amigos o familiares préstamos bancarios de alta cantidad y que habían obtenido incluso de los funcionarios bancarios que habían sido corrompidos la posibilidad de demostrar que había existido esa compra, así como incluso llegaron a comprar números que ganaban en la lotería por parte de los ciudadanos que habían ganado sumas importantes, de manera de poder justificar en un eventual proceso una cantidad de dinero que aparentemente provenía de un origen legal, que era el pozo de la lotería. A tal punto fueron los instrumentos utilizados para esconder todo lo que tiene que ver con la transferencia ilícita de los patrimonios. O sea que la lucha en este tipo de delitos sobre investigaciones basada en documentos, en realidad, a pesar de eso, es muy complicado, porque requiere un profesionalismo no solo por parte de la policía judicial y del magistrado, sino también por parte de quien va a tener que sostener y demostrar en el proceso cuál es la situación. Se necesita un asesor especializado, un perito especializado, para explicarles hasta qué punto la mafia estuvo atenta a la nueva frontera de la lucha sobre su patrimonio. Yo puse acá una escucha telefónica de un mafioso siciliano muy conocido, Francesco Inzerillo, que durante una investigación llamada Outbridge se preocupaba no solo por la cárcel o por la actividad típica de los arrestos, sino por los bienes que iban a salir del control de las autoridades de la mafia italiana. Interceptaciones como esta hay muchos. En muchos casos tuvimos la prueba de que los jefes de la mafia y de las organizaciones de la camorra y mafiosas en general, y los jefes mismos de las asociaciones de estupefacientes, se preocupan no todo y no solo y no tanto por las detenciones. Están dispuestos a ir a la cárcel durante mucho tiempo, pero no quieren perder lo que es su oxígeno, o sea, los bienes patrimoniales y el dinero, porque eso sirve para sustentar la asociación, para fortalecer a la asociación cada vez más para que pueda seguir adelante con su actividad criminal.
Entonces, cuando se hace una referencia específica a las medidas de prevención, hay que tener en cuenta, como dije al comienzo, que aún siendo estas medidas, digamos, o fueron justamente atacadas también dentro de la necesidad de un instrumento de este tipo que prescinde justamente de una sentencia de condena penal. Digo esto porque soy consciente que en el ordenamiento de ustedes en Argentina fue justamente de la extensión de dominio, fue aprobada. Creo que uno de los problemas que se sometió a examen fue justamente el hecho de que este procedimiento haya sido vista como una alternativa al proceso penal. En definitiva, nosotros también tuvimos en nuestro ordenamiento una serie de problemas que se plantearon. ¿Por qué? Porque varias veces se había dicho que no podemos tolerar la aplicación de un embargo y una confiscación que dependan que dependa del proceso penal. Pero logramos demostrar a lo largo de los años y con mucho esfuerzo y con intervenciones de la jurisprudencia que este sistema es un sistema, digamos, ulterior, que se agregado, pero que cubre esa área que el proceso penal no logra cubrir. Si hoy tuviéramos que hacer una evaluación sobre la utilidad de las medidas de prevención, hoy como magistrados podríamos decir que realmente el verdadero valor de las medidas de prevención patrimonial en particular deriva, o digamos que fue subrayado justamente en esos procesos en los cuales lo que lleva a la condena penal era muy difícil con respecto a la prueba que esos bienes se podían asociar al grupo mafioso. Pero es posible hoy hacer este tipo de aplicación en el área que definiría gris, en la que se tiene dificultad para llegar a una prueba de tipo penal. O sea, las actividades de prevención, la actividad de la prevención es jurisdiccional, es un proceso, un procedimiento en el cual el sospechoso puede defenderse con un montón de elementos, todos los típicos del proceso penal. Por lo tanto tiene derecho a una defensa, justificar, como le dije antes, si bien con las actividades que les señalé anteriormente, la posibilidad de justamente impugnar el procedimiento de primer grado, de la confiscación y, digamos, usar los 3 grados como en el procedimiento penal. O sea, se trata de un proceso más rápido, no fundado en el principio de la responsabilidad penal, sino un procedimiento que, digamos, va a desembocar en lo que es la confiscación de los bienes y la posibilidad entonces de usar esos bienes para otros fines. Evidentemente hay posibilidades también, como dije antes, de una activación paralela del proceso de prevención y del penal, porque también existe la hipótesis de que algunos bienes sean embargados en el proceso penal y que después por los mismos, frente a los mismos, se tome una medida de prevención. O sea, los dos procesos van a ser llevados paralelamente, pero el mismo juez, y esto lo prevé la normativa en la lucha contra la mafia, tendrán la posibilidad los dos jueces de intercambiar las informaciones sobre esos bienes, sobre esos embargos, porque el mismo administrador que está nombrado en un procedimiento o en el otro va a poder administrar esos bienes y, digamos, estar a disposición del juez para administrarlos. Ven aquí el procedimiento de prevención, entonces dice el artículo 29, es independiente de la acción penal. La acción de prevención puede ser ejercida independientemente de la decisión penal, porque en el momento en que son activadas ambos procedimientos hay que hacer un trabajo de coordinación. Los principales protagonistas y autores de la propuesta de prevención son, a nivel de distrito, el procurador de distrito y nacional de competencia y algunos órganos de la policía judicial, y también a partir del 2017 fue reconocido también al fiscal antimafia algunas medidas. El fiscal nacional, en base a los elementos que tenga a disposición, que como dije son elementos que tienen que ver con todo el territorio nacional y que no tienen solo, digamos, una serie de información a nivel internacional gracias a su actividad que, digamos, promueve la cooperación con otros estados, tendrá la posibilidad de proponer en forma autónoma medidas de prevención patrimonial y personal, tanto en referencia a la hipótesis, en relación a la hipótesis de delitos de organizaciones mafiosas, sino también a partir de 2015 en relación a los delitos de terrorismo, que es justamente un sector nuevo, pero que va a ser
va a tener que ser experimentado también desde el punto de vista patrimonial. Por lo tanto, es fundamental que desde este punto de vista la actividad de coordinación, que es típica de la autoridad, digamos, nacional, de la Fiscalía Nacional, sea realizada en el momento en el que fue reconocido este poder de propuesta. En estos meses estamos evaluando en la Fiscalía Nacional cuáles son los mejores instrumentos para adecuar, para adaptar esta situación de tener como dos posibilidades de obtener datos, cómo realizar juntos una serie de instrumentos que puedan cubrir a 360 grados el sector de las medidas de prevención, o sea, que permitan a la Fiscalía Nacional intervenir en toda esa serie de sectores en los que las fiscalías de distrito no pueden cubrir su actividad. O sea, en lo que ya se le reconocía a la Fiscalía Nacional, esa actividad que se reconocía antes del 2017 y que activa medidas de prevención, van a tener que ser transmitidas a las otras fiscalías de distrito y viceversa, porque van a tener la posibilidad entonces así de evaluar cuáles son los elementos de conexión, relaciones entre sujetos y organizaciones dentro de las propias competencias. Al comienzo les dije que uno de los sectores, de los aspectos que después tienen que ver con las medidas de prevención y particularmente con la confiscación, si bien en sede penal, es la de reuso de los bienes, o sea, de cómo usar nuevamente esos bienes. Esto va a seguir después en el debate, por lo tanto no quiero invadir el campo de los colegas que después van a hablar, pero como les dije ya en 1996 nuestro legislador había previsto una ley que, digamos, se ocupaba del volver a usar esos bienes, de cómo volver a usarlos. Esto fue justamente actualizado y fue regulada últimamente en el 2018 y en enero ahora del 2019 también. Se trata entonces de un aspecto que tiene evidentemente efectos en términos jurídicos, económicos, porque se trata de bienes que tienen que ser reutilizados por el Estado, pero que son el símbolo de una lucha contra la mafia. Es obvio que la reutilización de bienes que se sustraen a quien realizó actividades criminales para bienes sociales, justamente es una fuerte señal en relación a las mafias, pero también frente a la población en la lucha contra estos delitos tan graves. Y bien, esta posibilidad, o sea, de volver a usar estos bienes fue experimentada en Italia también después de los procesos bastante largos y de investigaciones muy importantes. Aquí les traje algunos ejemplos que son famosos. Uno de estos, que es de algunos años atrás, el castillo de Ottaviano, que fue prácticamente embargado y después confiscado a uno de los jefes de la mafia napolitana. En los años 70 fue condenado a cadena perpetua y justamente este era el castillo de los Medici, que fue embargado en la provincia de Nápoles a Raffaele Cutolo. Otro ejemplo es este bien que en cambio fue embargado a la Camorra Napolitana, un clan bastante importante en la ciudad de Nápoles, que es el clan Polverino, que fue usado justamente por una oficina de policía, un despacho de policía que se ocupa de investigaciones patrimoniales, o sea, la Guardia de Finanza. Se trata también de una estructura muy amplia que, digamos, es usada no solo para albergar la Guardia de Finanzas, sino para actividades de tipo social, porque en este espacio, que tiene muchos metros cuadrados, se realizan estructuras para personas con discapacidades. Otro ejemplo que tiene que ver con la mafia, justamente es muy conocido también en este caso, que justamente se remonta a la actividad del juez Falcone en los años 80, es esta especie de factoría o estancia de Savignano. Se encuentra en Toscana, en la provincia de Siena, que prevé justamente distintas hectáreas de terreno que fueron confiscadas a este empresario siciliano, Vincenzo Piazza, que fue condenado en sus relaciones con la Cosa Nostra siciliana, y entre el 94 y el 96 los colegas sicilianos le secuestraron mucho dinero, y cuando en 2007 su condena fue ya definitiva, todos los bienes fueron embargados y confiscados. Es muy importante esta intervención sobre los patrimonios de los mafiosos y de reutilización de los bienes de parte
del Estado. Una pequeña mención, entonces, el uso entonces de estos bienes, el volver a usar estos bienes que siguen al embargo y a la confiscación de estos bienes es un proceso posterior. Y si bien, digamos, los protagonistas de esta actividad vinculada a los bienes secuestrados, embargados y después confiscados, es la Agencia para los Bienes Embargados y Secuestrados. Esta agencia nacional, que fue el objeto de de algunas reformas recientemente con el decreto del 2018, del cual le van a hablar los colegas después, es una agencia que se ocupa de la administración de estos bienes secuestrados, embargados y confiscados. Ya les dije que en la fase del proceso de la actividad se desarrolla a través de un administrador que obra bajo el control del juez. El objetivo principal es el de garantizar sustancialmente y acelerar el destino de estos bienes, que es el aspecto ulterior más importante, que es justamente entonces el destino. El destino es un valor simbólico también, como lo han podido ver en las diapositivas que les mostré antes. Es inútil esconder o negar que, en referencia justamente a la Agencia Nacional, los problemas no han sido pocos, no es fácil administrar miles de millones de bienes móviles y miles de bienes móviles y que tienen que ser administrados y controlados por sujetos competentes. La idea justamente fue la de activar, de poner en acto una agencia de carácter nacional central para evitar actividades de tipos diferentes, porque nuestro sistema, como les dije, es un sistema que no prevé estructuras territoriales, tanto en el sector de las cárceles como en el sector de la administración de los bienes embargados. Siempre se consideró importante mantener esta centralización, pero como les dije, hay algunas novedades en este aspecto, en algunas leyes, las leyes que se aprobaron en el 2019. Me piden que concluya, entonces quisiera decir simplemente que en la época de la globalización, el modelo mafioso se está extendiendo y más allá de los confines de Italia, de los límites de las fronteras italianas. La mafia ha modificado su forma de actuar, ya no tiene tanto interés en lo que tiene que ver desde el punto de vista militar. Han demostrado una gran capacidad de infiltración en los sectores de la economía, que significa también tener la posibilidad de controlar, digamos, importantes inversiones y también de condicionar esas inversiones. Hay áreas inmensas y totales en las cuales algunas actividades están totalmente controladas por las mafias y hemos llegado ya incluso a la segunda o tercera generación de empresarios que nacen dentro de la organización mafiosa que desarrollan actividades puramente empresariales. Otro de los problemas importantes es el de la transferencia o la inversión en el extranjero de ese dinero, porque desde el punto de vista de el embargo y confiscación de los bienes nos chocamos contra las legislaciones que no existen o que son diferentes y contrarias a las que tenemos en Italia. No estoy hablando concretamente solamente de Sudamérica, sino también de Europa. Lo dije ya, les decía antes, les hablaba de Londres, de un país muy civilizado, importante, que recibe, justamente allí se habla claramente y se reclama la inversión de organizaciones mafiosas. Es una experiencia que, como decía entonces, es útil y demuestra que la acción de lucha puede ser realizada solo si se entiende bien que el fenómeno mafioso ha evolucionado desde el punto de vista patrimonial. Ya no deberá existir más y, digamos, esta es una indicación que, si me permiten, podría dar a los colegas argentinos. Una investigación que sea solo una investigación de tipo penal clásica. Para un magistrado italiano que se ocupa de esto, siempre es una investigación de tipo también patrimonial, o sea que está dirigida a verificar cuáles son los patrimonios, las riquezas, los bienes que están vinculados con la organización mafiosa. Este es el modo de poder quitarle a esa organización el poder que han difundido, como dije antes, no solo en Italia, sino en todos los demás países del mundo. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del doctor Del Prete y abrimos las preguntas al público, por favor.
Gracias. Bueno, la primera pregunta sería, quería preguntarle, digamos, ¿cómo está regulada la figura del criminal? Excusa, está bien. Entonces, serían dos preguntas. La primera, vinculada a cómo está regulada la figura del criminal compliance en Italia. ¿Cómo trabajan ustedes la falta de cooperación, tal vez, del agente bancario, por ejemplo, que tiene que reportar una operación sospechosa y no lo hace? Y por el otro lado, ¿cómo han logrado de alguna manera el acceso propio a una información que está obrante en esta base de datos? Porque pareciera que esto evidentemente está previsto desde una política criminal, y visto que estamos en un seminario donde se está hablando de cooperación, creo que es un tema interesante porque nosotros los argentinos no tenemos precisamente un acceso a la base de datos de ese estilo, y hecho se ha planteado desde el punto de vista doctrinario. Tenemos ciertos obstáculos en la legislación, de modo de que si queremos acceder a cierta información implica oficiar a determinados organismos que, por la misma naturaleza del delito que se está investigando, puede poner en peligro la investigación desde el mismo aviso o una telefonada. ¿Me explico? Allora, è chiaro che bisogna distinguere. Sí, certamente. Claramente hay que diferenciar las investigaciones que se hacen en un país y en otro. En nuestro país hay normativa que está muy a la vanguardia y que no pone muchos impedimentos ni obstáculos, pero también hay que ver las investigaciones bancarias, obviamente, o de tipo patrimonial, que se desarrollan en otros países. Claramente en Italia, yo puedo afirmar que desde un punto de vista de acceso a los bancos de datos, nuestros órganos de policía judicial, en especial la Guardia de Finanzas, no tiene limitaciones, sobre todo si está autorizada por la autoridad judicial en base a los presupuestos que mencioné, en el caso de que existieran indicios o pruebas de que hay algún motivo que sustente esta necesidad, como base incluso de una investigación penal clásica. Pero obviamente el tema se complica cuando las actividades, sobre todo de intercambio de información, tiene que ver con otros países, porque como usted sabe, todos sabemos, hay países en los cuales todavía existe el secreto bancario, hay países que para algunos delitos no permiten que se entregue información de tipo patrimonial, y entonces en ese punto es evidente que la actividad de las investigaciones ahí tiene un límite. Pero precisamente por esto, como les decía, y en especial nuestra dependencia, cada vez más se está trabajando para poner en práctica acuerdos de cooperación para que, sobre todo a nivel judicial, porque esta es nuestra tarea, se pueda comprender que el intercambio de esta información tiene una ventaja no solamente para las investigaciones en nuestro país, sino también para las investigaciones que se pueden llevar a cabo en los países de referencia. Porque es evidente que yo descubro en Italia que ciertas inversiones provienen de la mafia, pero ese dinero se utiliza en otro país, va a ser el otro país el que esté más interesado en poner algún límite a esa inversión. Entonces, esta aclaración hay que hacerla. Yo comprendo cuáles son las dificultades respecto al ordenamiento argentino. Sí. Buenas tardes. Quisiera consultar si sabe de la existencia de cuestionamientos constitucionales a la incautación previa, teniendo como antecedente los principios de inocencia, debido proceso o de propiedad privada. Sì. Come vi ho detto, nel sistema italiano. Sí, como ya les dije, en el sistema italiano existe esta doble vía que tiene que ver con la confiscación. Por un lado, en el procedimiento penal, o sea, los problemas de constitucionalidad nosotros no tenemos porque es un procedimiento que contempla todas las garantías y está relacionado con hipótesis específicas de delito, y es una afirmación de responsabilidad que va a terminar con un proceso y una sentencia definitiva. Pero también les dije que el procedimiento preventivo a la vez está reconocido con características jurisdiccionales, y tanto la jurisprudencia italiana como la europea, en especial la Corte Europea de Derechos Humanos, reconocieron su validez plena. Italia tomó una decisión muy precisa: realizar un procedimiento jurisdiccional en el cual incluso el acusado tiene derecho a su defensa y podrá hacer valer sus motivos y podrá justificar
por qué motivo posee esos bienes que la justicia considera que son desproporcionales, y va a tener derecho también a actuar ante la Cámara de Casación, primeramente hacer una apelación en el Tribunal de Alzada. Pero en nuestro sistema se quiso mantener un sistema de garantías típico del procedimiento penal, y no es que se haya confiado a una autoridad que no sea la autoridad judicial el control de este procedimiento, porque problemas de constitucionalidad por este motivo no hay. Lo que se plantearon fueron problemas relacionados con la validez de la prueba y además de la justificación de por qué se poseen estos bienes desproporcionados, y se plantearon problemas sobre la validez de los documentos que había que presentar en el juicio, pero nunca hubo una objeción de constitucionalidad por los motivos que les dije al principio. Sí, una muy breve. Nosotros en el trabajo por la campaña por la Corte Penal Latinoamericana hemos tenido alguna relación con la gente de Libera. Yo lamento, quizás lo hayas explicado antes, pero me interesaría saber si las organizaciones de la sociedad civil cumplen un rol y cuál es en el tema de recuperación de bienes. Ovviamente Sí, obviamente yo les dije que el aspecto más significativo incluso de la utilización de estos bienes es la reutilización de estos bienes con fines sociales. Libera es una de las asociaciones que está más comprometida con la lucha contra la mafia, es una asociación civil y es destinataria de algunos de los bienes estos que han sido confiscados y se destinan a finalidades sociales, como el uso de bienes que pueden ser utilizados, por ejemplo, para niños que tienen algún tipo de discriminación, etcétera. Indudablemente la intervención de las asociaciones sin fines de lucro que se ocupan de esta actividad es un rol importante y es absolutamente significativo, sobre todo cuando estas asociaciones demuestran fundamentalmente que el uso de estos bienes está destinado a modificar incluso las características de territorios que durante mucho tiempo estuvieron controlados por la mafia. Utilizar un bien que primero le perteneció a un mafioso tan importante y entregarlo a una asociación que se usa, por ejemplo, para recuperar discapacitados o simplemente que desarrolle actividades económicas con empresas de turismo agrario y que da trabajo a los jóvenes, etcétera. Este es un mensaje muy fuerte hacia el exterior. Y la lucha contra la mafia, entonces, no solo se hace para un enfrentamiento judicial, sino porque hay un compromiso importante que le demuestra a la población y a la sociedad civil que ese es un mundo absolutamente del que no hay que participar, la de la mafia, sino que todos estamos que estar unidos del otro lado. Agradecemos las palabras del doctor Del Prete y damos por finalizado el panel. Muchas gracias.